Buenos días, soy la doctora Patricia Calvo, docente de la Cátedra de Derecho Público Provincial y Municipal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy vamos a hablar sobre códigos de faltas y tribunales de faltas. Para ello voy a comenzar por definir, por recordar lo que es el ejercicio de poder de policía. Tomo a tal fin la definición de Linares Quintanas por considerarla completa en todos los elementos que contiene. Linares Quintanas dice que el poder de policía es la potestad jurídica en virtud de la cual el Estado nacional, provincial y municipal, con el fin de asegurar la libertad, la convivencia armónica, la moralidad, la seguridad, el bienestar público, impone por medio de la ley limitaciones razonables al ejercicio de los derechos individuales, los que no puede alterar ni destruir. El poder de policía lo podemos clasificar en preventivo, represivo, y podemos también hablar de poder de policía sancionatorio como parte del represivo. Pero previo a ello vamos a ver cuáles son los límites para ejercerlo. De alguna forma, en la definición de Linares Quintanas estaban expresados. Pero también los tenemos contenido en artículos de la Constitución Nacional. Así, por ejemplo, tenemos expresado el principio de legalidad en los artículos 14 y 19 de la Constitución. En el artículo 14, cuando dice los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos, los enumera y luego dice conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. El artículo 19, cuando dice que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Después tenemos el principio de intimidad, o llamado también zona exenta de reglamentación legal, que dice: las acciones privadas de los hombres que de ninguna manera ofendan el orden y la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Y el principio de razonabilidad, que también lo teníamos en la definición de Linares Quintana, y que lo tenemos en el artículo contenido en el artículo 28 de la Constitución Nacional, que podríamos expresarlo como que es un límite de las limitaciones a los derechos individuales, y se expresa de la siguiente manera: los principios, derechos y garantías reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio, porque reglamentar derechos no significa desnaturalizarlos, destruirlos o alterarlos. El poder de policía preventivo, entonces, se manifiesta en la reglamentación de derechos, es decir, como facultad del poder legislativo, y también en la vigilancia de su cumplimiento, como función administrativa. El poder de policía represivo, la represión debe ser una actividad excepcional, particular, dirigida a quien se lo merece, a fin de evitar perjuicios a terceros. Debe servir de persuasión a los perturbadores, debe ser proporcional, razonable, debe guardar relación de proporcionalidad entre el hecho y el castigo. Debe ser una actividad legal, tanto por las personas a las cuales se le va a aplicar como a los medios que se van a utilizar. Solo se pueden utilizar medios lícitos,
debe ser temporal, debe extenderse solo por el tiempo necesario para que se concrete el fin por el que fue creado esa limitación al derecho. La represión nunca puede ser un fin en sí misma. Es una medida necesaria para evitar los conflictos y poder lograr la convivencia armónica. La represión no debe confundirse con sanción, que es la consecuencia de un proceso legal que se da en una etapa posterior. Y tenemos entonces el poder de policía sancionatorio. Está expresado también en la Constitución provincial, el ejercicio del poder sancionatorio. Lo tenemos expresamente establecido en la forma en que se va a llevar a cabo, primero en la materia, después en la forma, en el artículo 186 y 187 de la Constitución provincial. En ese ejercicio del poder, los municipios pueden requerir, por ejemplo, el auxilio de la fuerza pública o recabar órdenes de allanamiento de la justicia ordinaria. Pueden imponer distintos tipos de sanciones hasta arresto de 15 días con recurso judicial suficiente y con efectos suspensivos ante el juez que la ley determine. Las disposiciones orgánicas pueden establecer tribunales de faltas. Los tribunales administrativos de faltas son órganos técnicos que ejercitan una función jurisdiccional con autonomía funcional, especialización, en los cuales se lleva a cabo un procedimiento que parten de la presunción de inocencia que solo puede ser desvirtuada por pruebas contundentes. Debe garantizarse el debido proceso, el derecho de defensa, y el procedimiento se realiza ante un juez imparcial que debe tener espíritu conciliatorio entre los derechos individuales en juego y los derechos del resto de los ciudadanos. En este procedimiento que se lleva a cabo ante estos tribunales, tenemos distintas etapas en las cuales el ciudadano tiene el derecho a ser escuchado, a presentar descargo, a ofrecer prueba, a controlar la prueba que se ingrese a la causa, y el juez debe dictar una resolución derivada en forma razonada del derecho vigente. ¿Pero qué es una falta municipal? Una falta municipal es una acción u omisión que contraviene disposiciones de orden municipal sancionadas por el Consejo Deliberante con el objetivo de resguardar el bien común local. Existe una diferencia cuantitativa y cualitativa entre la falta y el delito. Las faltas son transgresiones de menor entidad. En las faltas no existe la tentativa, solamente se configura con el hecho y no existe instancia privada. Bueno, las competencias materiales del municipio están expresadas en el artículo 186 de la Constitución, que son todas las funciones, atribuciones y finalidades de la competencia municipal. En el inciso 7, por ejemplo, dice que es competencia del municipio
atender la materia de salubridad, salud, higiene, centros asistenciales, moralidad, ancianidad, discapacidad, desamparo, cementerios, tránsito, medio ambiente, equilibrio ecológico, faenamiento de animales, mercados, etc. Entonces, allí vamos a tener establecido en todo este artículo 186 de las competencias municipales el área de ejercicio de poder de policía municipal, el área de control a través de la legislación, de limitación de los derechos individuales y luego de control a través de las áreas administrativas que van a realizar justamente el control del cumplimiento de las normas dictadas por el Consejo Deliberante. En el inciso 9 del mismo artículo se establece como una competencia del municipio el regular el procedimiento administrativo y el régimen de faltas. En el artículo 187 de la Constitución provincial se establece que las disposiciones orgánicas municipales y las ordenanzas pueden autorizar a las autoridades a imponer multas, disponer devolución de construcciones, clausuras de inmuebles, secuestro, decomiso, destrucción de objetos. También que puede solicitar el auxilio de la fuerza pública y recabar órdenes de allanamiento. Bueno, como hemos visto, el inciso 9 del artículo 186 establece que se puede, que los municipios, las cartas orgánicas, las leyes orgánicas pueden establecer un procedimiento de faltas. En ese procedimiento se debe resguardar la garantía del debido proceso, del derecho de defensa, todo aquello que atañe a la protección de la prueba que ingresa y la prueba que tiene el derecho de ofrecer el ciudadano y la prueba que debe ser controlada por el ciudadano. También, por más de que el juez de falta sea un funcionario municipal, tiene que llegar a una resolución justa y fundada. Las penas, podríamos nosotros hablar en general de las penas y podríamos en particular expresar algunas que están en la ordenanza de la ciudad de Córdoba, por ejemplo, pero las vamos a mencionar en general. La multa es una sanción económica. La inhabilitación es la prohibición de ejercer por cierto tiempo una determinada actividad. Por ejemplo, una inhabilitación para conducir. La clausura se establece sobre un establecimiento y es la prohibición de funcionamiento de ese establecimiento clausurado. Por ejemplo, por faltas de seguridad. El decomiso es la pérdida definitiva de un bien sin derecho a indemnización. Se trata de sacar de la circulación legal un determinado elemento por no cumplir determinados requisitos. Y la destrucción de esos mismos elementos podría darse en el caso de que los elementos secuestrados y luego decomisados por orden del juez competente, el juez de faltas competente, puedan ser destruidos cuando pueden ser nocivos para la salud o la seguridad pública. La demolición es una orden dirigida a realizarse sobre construcciones que han contrariado en su ejecución normas edilicias con una determinada magnitud y gravedad
que pueda poner en riesgo las personas por fallas o defectos constructivos. Es una medida de suma gravedad y que se debe tomar de manera fundada, debidamente fundamentada. También tenemos incorporados, por ejemplo, en el Código de Convivencia de la Ciudad de Córdoba, la capacitación y o el trabajo comunitario. Este tipo de sanciones se utilizan especialmente en aquellas situaciones en que la capacidad económica del ciudadano le harían demasiado gravoso la aplicación de una sanción económica o no pudiera pagarla, o en alguna otra circunstancia en que el juez meritúe que conviene la aplicación de esta sanción. El arresto es una medida de privación de libertad ambulatoria, pero como es una medida grave, tiene la posibilidad el ciudadano de recurrir la medida ante el Poder Judicial con efecto suspensivo. Y el máximo para este medido de privación de la libertad ambulatoria es de 15 días. Pero también no debemos confundir con las sanciones las medidas preventivas. Por ejemplo, el secuestro de elementos, el secuestro de un vehículo, que es un apoderamiento temporario de una cosa, que sirve como prueba en el proceso, en el procedimiento, o también puede desapoderarse temporariamente al dueño de la cosa para evitar que con esa cosa se produzca un daño. Después la clausura preventiva, si bien tiene el mismo nombre, clausura, que aquella sanción de la que acabamos de hablar, puede disponer el área de control cuando se dan determinadas condiciones, por ejemplo, de seguridad, salubridad o moralidad, que hacen necesario evitar un posible daño a los ciudadanos, a los terceros, que puedan verse involucrados y perjudicados por esas situaciones. Y después tenemos también la intervención preventiva de mercadería, que se utiliza especialmente con relación a las faltas bromatológicas. Se coloca una faja de intervención por medio de la cual se indica que esos alimentos están fuera del comercio hasta que el juez lo disponga. De esa separación de estos alimentos o de estos deben ser realizados conforme a las pautas que establece el Código Alimentario Argentino, evitando contaminaciones cruzadas o causar malos olores o pueden causar malos olores si están en estado de semidescomposición hasta que el juez disponga la destrucción de esa mercadería. Se va a dejar de tal forma que no afecte el resto de la mercadería que hay en un establecimiento. Una vez que el juez se aboca a la causa, toma y recepta el descargo, ve la prueba, allí podrá disponer la devolución en el caso de que corresponda o el decomiso y destrucción en los casos que esté justificado. Se discutió durante muchos años si los tribunales administrativos en general, no solo los de faltas, sino si los tribunales administrativos en general eran o no constitucionales.
La Corte Suprema de Justicia, en el caso Fernández Arias contra Pollo, admitió la jurisdicción administrativa, pero estableció como límites que siempre tiene que estar prevista una instancia judicial plena de revisión del fallo administrativo. Por lo tanto, bajo esta condición, esta jurisdicción administrativa es compatible con la ley fundamental. Es decir, tiene que prever siempre la posibilidad recursiva ante los jueces ordinarios. Y no puede la jurisdicción administrativa dictar resoluciones en cuanto a hechos y derechos controvertidos. Bueno, los tribunales administrativos de faltas tienen competencias y deberes, y también incompetencias que están establecidas en la misma ley. La competencia es el juzgamiento de faltas y contravenciones a disposiciones municipales. Están excluidas de la competencia de los tribunales las faltas de origen tributario, aquellas que son de naturaleza contractual y las que están relacionados a procedimientos disciplinarios de empleados públicos. La organización de los tribunales administrativos de faltas pueden ser diferentes conforme a las características que tengan los mismos. En una ciudad pequeña, a veces, los juzgados de faltas son compartidos a través de varios municipios que realizan un convenio interjurisdiccional para compartir el mismo juez de faltas por cuestiones económicas o de organización de los pequeños municipios o comunas. Pero en ciudades más grandes, como puede ser la de Córdoba, pueden tener, y de hecho tiene la ciudad de Córdoba, tribunales, juzgados de primera instancia y cámaras de faltas. Y a la vez tienen toda una organización que podríamos decir de superintendencia, que es toda la organización administrativa, contable, de bienes y servicios necesarios para el tribunal, que está a cargo de una figura que se llama el administrador, que es un funcionario político de gestión. Quedando entonces así diferenciada lo que vendría a ser la rama administrativa dentro del tribunal de la rama jurisdiccional, con competencias distintas. Respecto de la organización, podemos también decir que en algunas ciudades se especializan por materias, por ejemplo, bromatología, tránsito, higiene, y en otros, como la ciudad de Córdoba, por jurisdicción, es decir, conforme a la jurisdicción más cercana al lugar donde vive el infractor. Entonces, se distribuyen las causas conforme al lugar donde está registrado el inmueble, donde está registrado el vehículo, etc. Sin embargo, en Córdoba, a pesar de tener una organización en base a la jurisdicción, actualmente se ha creado un juzgado ambiental que sería, entonces tendríamos un sistema mixto de jurisdicción y de competencia por materia. Los principios de juzgamiento hemos adelantado algo, como que, por ejemplo, no es punible la tentativa. En caso de duda, debe estarse a favor del supuesto infractor. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Se debe declarar de oficio la prescripción y las nulidades, entre otros.
de procedimientos conforme a los principios constitucionales, el debido proceso, el derecho de defensa, por ser procedimiento administrativo, el acceso gratuito, sin necesidad de asistencia letrada, oral, público, informal, con amplitud de prueba, inaplicabilidad analógica de las normas y resolución fundada. Vamos a ver un poquito algunos artículos de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Córdoba, donde está establecida la organización de la justicia de faltas. Está entre los artículos 98 a 100 y se establece allí que el poder sancionatorio está reconocido en el Departamento Ejecutivo. Pero el Departamento Ejecutivo puede desprenderse de esa facultad y asignarla a un organismo técnico, dotándola de cierta autonomía funcional y decisoria, con el objeto de incorporar criterios de especialidad y eficacia para asegurar los derechos y garantías de los vecinos. Se han tratado esta posibilidad de desprenderse el Ejecutivo Municipal de funciones y dárselas a un organismo jurisdiccional técnico, hizo que se crearan los tribunales de origen a la creación de los tribunales municipales de faltas, con autonomía funcional, especialización, y ejercitando jurisdicción administrativa, con una división que establecería que la jurisdicción puede ser administrativa o judicial. Cuando se habla de justicia administrativa, estamos hablando de funcionarios capacitados, con independencia funcional, con inamovilidad en el cargo, pero también estamos hablando del debido proceso, de la presunción de inocencia, de pruebas contundentes. Es decir, cuando hablamos de jurisdicción administrativa, estamos hablando de jurisdictio, es decir, una forma de decir el derecho distinta a la jurisdicción judicial. Resulta que, si bien ya hemos visto la posición de la Corte en Fernández Arias, también hemos tenido un análisis respecto de la constitucionalidad de los tribunales administrativos en la doctrina. Así, por ejemplo, podemos detallar como doctrinarios constitucionalistas que han estado a favor de la constitucionalidad de los tribunales administrativos, al doctor Sagüez, Vidar Campos, al doctor Hernández. El doctor Hernández dice, por ejemplo, que la administración municipal puede realizar función jurisdiccional, que los jueces de faltas ejercitan actos de naturaleza similar a los del Poder Judicial. El doctor Vidar Campos, por ejemplo, dice que la prohibición del artículo 109 se refiere a que en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales o arrogarse el conocimiento de causas pendientes, pero no significa que esté vedada la jurisdicción administrativa, siempre que la decisión a adoptarse cuente con la posibilidad de revisión judicial. Sin embargo, Dromi y Enmedejian opinan y siguen opinando que son inconstitucionales y malas para el sistema
institucional las jurisdicciones administrativas. Dromi, por ejemplo, dice que la existencia de estas jurisdicciones distorsionan la distribución original de competencias, dado que son los jueces del Poder Judicial los que tienen la incumbencia exclusiva para administrar justicia. En el año 2016, en la Justicia Administrativa de Faltas de Córdoba, apareció una nueva norma, el Código de Convivencia, que reemplaza al Código de Faltas. Entró en vigencia entonces el primer Código de Convivencia Municipal. La diferencia de este código con el de faltas es que no es un mero catálogo sancionatorio, sino que es una matriz a partir de la cual se fomenta la convivencia ciudadana, el desarrollo de valores democráticos, tratando de superar la anomia hacia el desagrado, la costumbre que tenemos culturalmente incorporada de desconocimientos de la norma, y también de alguna forma, al contribuirse a la convivencia ciudadana, se evita la mayor grado de violencia. El Código de Convivencia tiene una serie de modificaciones con cambios fundamentales en todos sus articulados. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, el más importante es el contenido en los llamados principios de aplicación de código. Allí se establece que la autoridad municipal, los jueces de faltas, deben interpretar el resto de los artículos contenidos en el título segundo conforme a la Constitución Nacional, a la Constitución Provincial, a la Carta Orgánica Municipal y a los tratados internacionales de derechos humanos. Es sumamente importante porque es la primera vez que en nuestra ciudad tenemos una norma que expresamente, aplicándose en materia sancionatoria, establece la obligación de contemplar al momento de juzgar el derecho convencional. Ha sentado las bases este nuevo código para un cambio de paradigma a través de esta pauta interpretativa. Pero no es solo este artículo que menciona los principios de aplicación del código, sino que podemos encontrar en otros artículos verdaderos cambios estructurales del sistema sancionatorio de faltas municipal. Por ejemplo, el artículo 1 nos está demostrando cuál es la finalidad de este nuevo sistema que propugna el Código de Convivencia. Cuando define la ciudad como un espacio cultural, donde las personas tienen derecho al desarrollo humano. Un desarrollo humano en donde tiene que necesariamente existir la contrapartida a los derechos, a los deberes de solidaridad, respeto y tolerancia. Después, por ejemplo, en el artículo 7, donde tenemos un rol activo de la municipalidad, cuando una persona se ve afectada en sus derechos por actuaciones contrarias a la convivencia. Es decir, ya el municipio no solo ofrece un sistema
de persuasión sancionatorio, sino que hay una actitud activa en pos de la convivencia ciudadana. Por ejemplo, el artículo 18, cuando establece las pautas que debe tener en consideración el juez administrativo al graduar la sanción, expresamente establece la situación económica del infractor como atenuante de la sanción y luego completado esta pauta con otras posibilidades que pone en manos del juez de faltas, como ser la posibilidad de amonestar, es decir, llamar la atención al ciudadano, consignarlo en los registros que se ha llamado la atención, pero sin sanción económica. Y también la posibilidad de utilizar otras sanciones no económicas, como pueden ser el trabajo comunitario o la capacitación. Personalmente tuvimos un caso que, si bien no está reglamentado, en cierta forma se utilizaron estos principios a través de un tratamiento que se llevó a cabo con un ciudadano infractor que tenía el problema de ser acumulador. Entonces se atenuó al mínimo la sanción y se le exigió y se trabajó con el ciudadano a través de organismos municipales para que se le realizara un tratamiento en el sanatorio municipal, en el Hospital Municipal Príncipe de Asturias, para que se lo tratara en este problema que tenía, porque la acumulación lo había llevado a invadir con sus objetos el espacio público. Entonces era merecedor de una sanción, pero era merecedor también de una actividad por parte del municipio para colaborar con él, con este problema que tenía de salud mental. Después tenemos el 28, ¿no? Que es donde expresamente se establecen la capacitación y el trabajo comunitario. El 29, que establece la remediación en materia ambiental, ¿no? Esta posibilidad de restituir las cosas al estado anterior, que tiene que ver con un concepto de justicia restaurativa, es decir, que el ofensor tome su responsabilidad y que el Estado a cambio pueda reducir la sanción cuando hay un reconocimiento explícito y una modificación de la conducta. Es decir, que a través de estos artículos y muchos otros que podríamos analizar uno por uno del Código de Convivencia, el legislador municipal ha sentado las bases para la mejor autotutela administrativa. Y como conclusión, quiero decir, desde el punto de vista personal, que considero que este Código de Convivencia ha venido a marcar un nuevo paradigma, ha venido a cambiar el sistema y por lo tanto debería ser acompañado por otras medidas tales como el que el procedimiento de faltas no se llame y no tenga solamente como finalidad el procedimiento en sí, sino que también esté imbuido de los mismos principios que el código, y propongo el cambio de denominación como procedimiento administrativo de tutela de la convivencia ciudadana. El ejercicio del poder de policía municipal en materia de faltas, pienso que podría
denominarse función administrativa de tutela de la convivencia ciudadana. Los tribunales administrativos municipales de faltas como tribunales administrativos de convivencia ciudadana. Espero que les hayan sido de utilidad esta pequeña síntesis de los tribunales de faltas del ejercicio de poder de policía, quedando a la disposición de los alumnos de la cátedra para cualquier consulta que quisieran realizarme al respecto. Que tengan un muy buen día, una muy buena tarde.